Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos. Esto es Diálogo con Ernesto López en este jueves 11 de agosto. Luisa Mayoa les saluda. Ernesto López sigue disfrutando de sus vacaciones, así que estaremos en esta mesa acompañándoles en los próximos días. En este jueves tenemos en la primera parte del programa, ya están con nosotros jóvenes que están construyendo liderazgos en nuestro país de la organización Youth to Lead El Salvador, con quienes vamos a conversar. Ya están con nosotros Christopher Cornejo y Kevin Peñalba. Christopher, buenos días. Buenos días, Luis, y amigos que se informan a través de tu programa. Gracias por el espacio y por permitirnos compartir en esta oportunidad un poco y hacer un análisis de cuál es la situación de la juventud de nuestro país en este contexto del Día Internacional que se celebra este próximo viernes. Muy bien, y Kevin Peñalba, también asesor jurídico de la institución, nos acompaña. Kevin, buenos días y qué gusto también hablar sobre la juventud en el marco del Día Internacional. Buenos días, Luis, muchas gracias igualmente por el espacio. Nosotros como organización de sociedad civil estamos muy interesados en este día que se va a celebrar el día de mañana, en el sentido que ya tenemos desde el año 2010, el 12 de agosto del año 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas por primera vez conmemoró o estableció el Día Internacional de la Persona Joven. Esto va mucho más allá de estar dentro de un rango de edad determinado dentro de los 18 y los 25 años de edad, sino que va en el sentido de poder ser parte de los agentes de cambio, ¿verdad? De cumplir objetivos de desarrollo sostenible y poder incidir en la política nacional de nuestro país, ¿verdad? Y ser como también hacedores de diferentes iniciativas en nuestras comunidades y dentro de nuestro ámbito de aplicación propio. Muy bien. ¿Cómo se involucran los jóvenes en estos movimientos para promover nuevos liderazgos en participación ciudadana, en representación en las comunidades y al final también en algún tipo de liderazgo? Nosotros somos una organización que comenzó a trabajar en el año 2017, ¿sí? Fue creada por jóvenes universitarios de diferentes instituciones educativas superior de nuestro país, quienes tuvieron la visión de agruparse para recabar insumos y participar en un evento internacional que se realizó en su momento en Perú. Luego, al ver el nivel de convocatoria que tuvo en su momento, pues decidieron agruparse y consolidarse como una organización. Los ejes de trabajo son el tema de la participación política no partidaria, el tema de emprendimientos, enlace de oportunidades y por supuesto voluntariado, y promover la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que si bien ponemos a analizarnos, esta agenda pues nos da la pauta de cuáles son los parámetros que debemos seguir como país para alcanzar esos índices de desarrollo humano, desarrollo económico, político, social y cultural. Durante este tiempo nosotros hemos realizado diferentes proyectos con jóvenes y los hemos orientado. Nuestra visión es como darles los principios básicos para que ellos puedan incidir dentro de sus comunidades, puedan ejercer su derecho a la participación ciudadana. Pero para que eso sea o se concrete, tenés que formar al joven, darle las herramientas y conocimientos para lograr un nivel protagónico. Al final es una organización que se tiene que hacer en las comunidades, en las colonias, en diferentes barrios. ¿Cuáles son ya desde la perspectiva de los jóvenes que se están preparando para el futuro los retos y desafíos que actualmente la juventud tiene en El Salvador? ¿A qué se deben de enfrentar? ¿Qué escuchan ustedes en las calles? Más que una celebración, este día es sumamente importante para hacer un análisis en cómo nos encontramos en diferentes áreas, por ejemplo, en temas de educación, en temas de empleabilidad, en temas de salud. Y es que precisamente, Luis, hay un estudio que de hecho se los recomiendo que lo lean, está titulado "Soy joven y ahora qué", de hecho hasta el título es como muy retador, en el que nos hace énfasis y dice: a este grupo de jóvenes hay que prestarle atención a través de los programas y las políticas públicas, y es que hace énfasis en 5 categorías, y es que son los jóvenes que se encuentran fuera del sistema educativo o que están en un proceso de deserción, también los jóvenes que se encuentran en esa transición hacia el mercado laboral, los jóvenes de la zona rural,
las mujeres que no trabajan y tampoco estudian, y también personas en riesgo. Y quiero hacer énfasis en el tema de la juventud de la zona rural. Sí. Y es que acá hay que prestarle mucha atención porque son dos escenarios diferentes en comparación a los jóvenes de las zonas urbanas. Sí. Si nos adentramos, si vamos al territorio y vemos las realidades, nos vamos a encontrar con un panorama bastante alarmante. Y es que al comparar ambos sectores, vemos, por ejemplo, en el tema de empleabilidad, que en la zona rural los jóvenes comienzan a trabajar entre 3 a 4 años antes que los jóvenes en la zona urbana. Esto hasta cierto punto es bueno, pero si hacemos un análisis más profundo, vemos que estos jóvenes tienen que abandonar la escuela a más temprana edad porque tienen que ayudar a sus familias con el tema de conseguir alimentos y ayudar a sus hogares. Entonces es como positivo y negativo a la vez, porque según la última encuesta de 2020, en las zonas rurales los jóvenes alcanzan la mayoría o el promedio de escolaridad sigue siendo hasta 6 grados, mientras que los jóvenes en las zonas urbanas alcanzan como mínimo los 9 grados de escolaridad. Entonces ahí vemos un panorama y esto también es determinante en el futuro, es decir, a las oportunidades que estos jóvenes van a tener. Educación, entonces. La educación es la clave realmente para alcanzar los índices de desarrollo humano de un país. Kevin, ¿cómo mejorar estos temas, retos en el país en torno a educación? Escuchando los niveles bajos de escolaridad también en dos sectores diferentes del país. Es una muy buena pregunta y no es una pregunta como tan sencilla. Nosotros en el país tenemos un marco jurídico establecido que es la Ley General de Juventud y su respectivo reglamento, donde se establece una política nacional de juventud y una política sectorial que tienen que ejecutar directamente cada municipio, ¿verdad? Los 262 municipios del país. Y se supone que hay un desglose de ejes de trabajo ahí, ¿verdad?, que se tienen que ir ejecutando en el sentido de promover una educación integral en diferentes aspectos, ¿verdad? Pero, sin embargo, tenemos en el pensum, en los programas de estudio, todavía faltan elementos que integrar, que son sumamente valiosos a la hora, o generan un valor agregado al final, en la práctica y en el día a día de cómo nosotros nos desarrollamos como humanos. Por ejemplo, todo el tema de educación financiera, educación sexual, el tema de tener conocimientos claros de cuáles son nuestros derechos y deberes como consumidores y como consumidoras, que al final nosotros nos vamos topando. Hay como un ciclo, ¿verdad? Uno es niño, después es adolescente, cada etapa de su vida tiene diferentes problemáticas, diferentes aristas, y después soy joven. Un joven actualmente, según la Ley General de Juventud, es entre los 18 hasta los 29 años de edad. Cada país es diferente, ¿verdad? Naciones Unidas lo establece, tiene un marco diferente entre los 14 hasta los 24 años de edad, y hay otros países como España que son un poco más lapsos, ¿verdad? Entre los 18 y 35 años de edad. De hecho, es una discusión que siempre se mantiene. La actual Asamblea Legislativa tiene una discusión para reformar este marco jurídico, la Ley General de Juventud, y nosotros también como organización participamos en dar algunos insumos. En insumos. ¿Es atractivo para el joven salvadoreño la educación, o sea, ver la educación como una forma de salir adelante? Sí, correcto. De hecho, precisamente nosotros, en este contexto de que llevamos insumos a la comisión, sí. De hecho, aprovecho la oportunidad para decir que hicimos 44 recomendables para reformar 25 artículos de un total de 35. Y al momento de hacer los procesos de consulta con jóvenes, porque hicimos 3 procesos de consulta, o sea, la mayoría tiene esperanza en la educación y dicen, yo quiero oportunidades porque soy consciente que a través de la educación puedo salir adelante, puedo romper esos ciclos de pobreza. Claro. O sea, cuando un joven en la familia logra un grado universitario, está ayudando no solamente a su persona, sino también a todo su círculo familiar. Es decir, esto beneficia de forma directa e indirecta también. Entonces, al escuchar las opiniones de los jóvenes, o sea, sí tienen esperanza en el país, quieren contribuir, a pesar de que muchas veces vivimos en una sociedad, aunque no lo queramos aceptar, un poco adultocentrista, y dicen, no, los jóvenes no quieren contribuir, no quieren involucrarse, no quieren incidir, no quieren liderar, pero realmente al preguntarles y sentarse a la par de un joven, o sea, nos encontramos con un panorama diferente. ¿Con qué tipo de generación de jóvenes nos estamos encontrando actualmente
muchos dicen que esta generación de jóvenes, la llaman de cristal, la llaman de esta generación que no tiene una visión clara, que dispersa. ¿Qué encuentran ustedes en la calle? De hecho, nosotros hemos encontrado, como bien lo dice Christopher, hemos encontrado diferentes jóvenes que se quieren sumar, ¿verdad? Que han sido bastante proactivos en las iniciativas que nosotros hemos tenido y que se ven con las ganas y la energía. De hecho, nosotros, el informe de Naciones Unidas eso establece, ¿verdad? Que el Día Internacional del Joven lo que caracteriza es la energía, la creatividad, la fuerza, esas ganas como de comerse al mundo de los jóvenes. Hay, como bien dice Luis, se tiene una percepción, se tienen ciertos sesgos con respecto a la juventud, pero eso va a depender de generación en generación, ¿verdad? Los millennials tienen una percepción diferente con la generación subsecuente, los X también, pero porque ellos han nacido, o cada generación ha nacido en un contexto sociocultural diferente, tienen una visión muy diferente tanto en la forma de percibir el mundo, tanto en la forma de sentir, de pensar. Entonces yo creo que es más bien como no somos una generación de cristal, sino que es una generación que tiene una forma de pensar, de sentir, de asimilar diferentes formas y que tienen creencias y vivencias diferentes a las que las generaciones pasadas tenían, ¿verdad? Entonces, cada quien puede sumar de acuerdo a sus vivencias, su granito de arena, digamos, a la sociedad, y eso es súper importante, ¿verdad? La solidaridad intergeneracional que pueden tener los mayores con respecto a las generaciones que vienen. Luis y amigos, de hecho es sumamente importante, o sea, El Salvador y a nivel internacional también se encuentra en una etapa crucial para hacer una nueva planificación, una nueva arquitectura de políticas públicas en materia de juventud. Al revisar los datos demográficos, vemos que la población joven a nivel mundial va en aumento. Pero si hacemos con una lupa y ponemos, por ejemplo, El Salvador, actualmente los jóvenes de 18 a 29 años de edad representamos el 30% de la población. Pero si nosotros decidimos ampliar un poquito más y lo llevamos hasta los 35 años, al sumar estos dos bloques, representamos el 60% de la población. Es decir, somos un país literalmente joven. Nuestra fuerza es nuestra población, es nuestro principal recurso que tenemos como país. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué es importante? Es decir, bueno, tenemos que darles las herramientas a estas personas que se encuentran en esa etapa de transición para entrar al mercado productivo, para reinsertarse a la sociedad, facilitarles procesos formativos que les permitan desarrollarse de forma integral y que después estas personas se vuelvan productivos, que aporten al desarrollo económico, social y en todos los ámbitos. Es decir, la juventud y la niñez son dos etapas sumamente importantes para la vida del ser humano, porque es acá donde se define qué clase de persona vas a ser y también el rol que vas a jugar en la sociedad. A ver, hablando entonces de una generación de jóvenes, de una sociedad que a término de 2030, según los datos, van a estar a cerca del 57% de jóvenes entre 30 años. Empleos, hablemos de la empleabilidad. ¿Cuál es la visión actual? Porque muchos no quieren ser empleados, muchos buscan unas formas alternativas para llevar ingresos, pero ¿dónde está enfocado ahorita el joven salvadoreño? ¿Qué quiere hacer el joven salvadoreño? Esa es una muy buena pregunta. En temas de empleo, de hecho, cuando nosotros tuvimos las mesas de trabajo, ¿verdad? Sí. Para discutir algunos temas donde efectivamente tratamos de visibilizar cuáles son los problemas. Personalmente en mi mesa vimos un montón el tema del acceso al empleo y el acceso al crédito, porque muchos jóvenes, esos son como dos temas como concatenados que van unidos, porque al tener yo un empleo, una fuente de ingreso, puedo satisfacer ciertas necesidades básicas, ¿verdad? Puedo transportarme, la alimentación, la vivienda, todo eso lo puedo generar, y al tener esas condiciones yo puedo llegar a proyectarme de una manera diferente, ¿verdad? Entonces, en ese tema, muchos jóvenes tratan, digamos, de acceder a la educación superior primero, de poder tener una carrera, por ejemplo, en comunicaciones, en derecho, en medicina. El tema aquí es difícil al momento de colocarse, ¿verdad? La primera oportunidad, de hecho, nosotros tenemos una ley de mi primer empleo que genera como algunos incentivos fiscales a las empresas que quieran contratar o deseen contratar a personas jóvenes para poder insertarlos en la vida laboral, pero esa iniciativa todavía
o este tipo de legislación o política pública todavía necesita algún tipo de refuerzo, en el sentido de que muchas personas, incluso si logran colocarse a un primer empleo dentro de lo que ellos, dentro de las competencias, dentro de las habilidades que ellos han adquirido en educación superior, aún así, por ejemplo, en temas de salarios, al ver, digamos, el perfil del puesto con respecto a otros compañeros de trabajo que ya tienen mucho más tiempo, que tienen, digamos, de perfil de trabajo, me refiero a un cargo, por ejemplo, de colaborador junior en una misma empresa con otro junior que da un poco más de tiempo, con las mismas responsabilidades, la misma carga laboral. Hay una diferenciación, por ejemplo, de salarios entre uno y otro, y mucho más así. Por ejemplo, el informe que mencionaba Christopher de Soy Joven y Ahora Qué, establece que hay una diferenciación de salarios incluso entre hombres y mujeres. Entonces, hay una brecha, hay un gran problema profundo, estructural, no solo con los jóvenes, sino que también la diferenciación entre hombres y mujeres, y asimismo también al momento de poder colocarse, ¿verdad? Y colocarse en un empleo siempre se ha criticado, o actualmente se está criticando a la generación de jóvenes, a los que vienen ingresando al campo laboral, a esta fuerza laboral, que no quieren que les cueste, quieren llegar directo a un puesto. Se habla mucho de ello, que no quieren pasar. Antes se decía, tienen que picar piedra, tienen que ganar el derecho de piso. Esto la juventud actual lo ve como malo. Yo no tengo por qué llegar a pagar el derecho de piso a un lugar. ¿Esta es la actitud que se encuentran los jóvenes o es una percepción? No creemos de que todas las situaciones sean de ese tipo. Sí. O sea, en todos los escenarios siempre nos vamos a encontrar con realidades positivas y realidades negativas. Sin embargo, creemos de que se debe existir un pacto intergeneracional, es decir, las generaciones actuales que ya están posicionadas en diferentes puestos, en diferentes espacios de toma de decisión, deben también tener ese grado de conciencia de acompañar a estas personas jóvenes, como tú dices, que vienen en este proceso, ¿no? Que ingresando, aprendiendo un poco de la realidad laboral. Entonces, debe ser un trabajo conjunto de ambas generaciones, es decir, tú como Luisa Mayoa, tú como Kevin Peñalba, ¿qué estás haciendo para ayudar a los que vienen atrás de ti? A los que en determinado momento pues van a tener que hacer este relevo generacional. Entonces, creemos más que todo que debe ser ese trabajo conjunto, esa empatía de darles las herramientas y abrirles el camino. O sea, no dar todo al 100%, pero sí ayudarlo en ese proceso de adaptación. Interesante cómo ver este punto. Les preguntaba, ¿qué quieren hacer los jóvenes actualmente? ¿Dónde se ven? ¿Ser profesionales, ser empleados, ser emprendedores? Que es otro tema que ha tomado mucho auge. ¿El joven salvadoreño qué quiere ser? De hecho, en estos espacios que nosotros hemos compartido con jóvenes de diferentes zonas, tanto rurales y como de la capital, nos encontramos y hay muchos jóvenes que quieren emprender. Pero también dice, bueno, pero yo muchas veces no tengo el conocimiento técnico, no sé cómo acceder a un crédito para impulsar mi idea de negocio. Entonces, de hecho, precisamente al encontrarnos con este escenario, surgió una de nuestras propuestas en este proceso de consulta para la reforma de la Ley General de Juventud, es decir, de dar asesoría técnica o mejorar los programas existentes para que los jóvenes puedan incursionarse en esa área del mercado, incluso también dar asistencia técnica en temas financieros. O sea, la educación financiera es algo urgente que necesitamos como país. O sea, la mayoría somos mal administradores de los recursos que tenemos, entonces necesitamos mejorar esa educación financiera para poder desarrollarnos de mejor forma. Otro factor que también encontramos en ese sentido es que muchos jóvenes están pidiendo de que se apoyen los emprendimientos con enfoque tecnológico, porque esto es algo que el país todavía no está explorando tanto, y no lo decimos nosotros, sino también lo dice el estudio del PNUD sobre desarrollo de juventudes. Y es algo que el país todavía no está aprovechando, todavía no se está potenciando este tipo de emprendimientos que no solamente se pueden ofrecer en el mercado local, sino que también es una ventana de oportunidades. Cuando una persona
tiene las capacidades, tiene los recursos, también puede ofrecer sus servicios a nivel internacional. Y es algo que otros países del hemisferio ya lo están haciendo. Entonces El Salvador debe apostarle a esa área también para potenciar estas habilidades que la mayoría están en las personas jóvenes, porque son los que han crecido con la tecnología. A ver, y las personas jóvenes, un grupo en riesgo en El Salvador, voy a meterme a temas de seguridad, era un grupo bajo la mira, asedio de grupos delincuenciales en los territorios. Ustedes, en hacerles estas consultas, ¿cuál ha sido la incidencia de la delincuencia, de la violencia social en contra del desarrollo de la juventud? Sí, de hecho el tema de la delincuencia no es un tema, digamos, nuevo, es un tema que se ha puesto bastante en agenda a raíz de ciertas medidas que ha tomado, digamos, el actual gobierno. Y no solo el actual gobierno, sino que es una medida que hemos tratado de contrarrestar durante años, ¿verdad? Tenemos jóvenes que evidentemente no eran libres, o sea, se cohíben de realizar ciertas actividades, de poder ir a ciertos lugares, por el hecho de que habían varios grupos delincuenciales, digamos, infundiendo miedo, ¿verdad? Eso evidentemente lo visibiliza a través de ciertos informes como el que mencionaba Christopher de PNUD, ¿verdad? Que esto no permite el pleno desarrollo de los jóvenes porque no nos permiten a ciertos grupos poder participar de actividades culturales, académicas, socioculturales o deportivas, ¿verdad? En ese sentido, el desarrollo se ve como limitado a los jóvenes y en consecuencia yo tampoco puedo moverme de una zona a otra, ¿verdad? Porque puede ser que en una zona determinada esté una pandilla contraria a la zona donde yo resido, entonces eso limita oportunidades, limita mi derecho de la libre circulación y evidentemente va atentando a ciertos bienes jurídicos protegidos, ¿verdad?, por el derecho. Y en consecuencia nosotros consideramos sumamente importante, y a raíz de las mesas técnicas que tuvimos, los jóvenes consideran que tener un esquema, un sistema de seguridad donde ellos se sientan protegidos, donde ellos eminentemente sea un sistema de seguridad transparente, donde ellos puedan denunciar ciertas cosas. Incluso muchas de las personas jóvenes que, como decía Christopher, yo quiero emprender un negocio, una actividad, yo quiero poner, por ejemplo, una panadería, una sala de belleza, yo quiero poner mi emprendimiento tecnológico, pero yo no quiero rentar un local determinado, una zona determinada, porque es una zona de alta vulnerabilidad, ¿verdad? Me pueden llegar con extorsiones, con renta, y eso también me afecta económicamente. Incluso puede ser que mi negocio se vea afectado de tal manera que yo quiebre, ¿verdad? Y mi inversión, mi esfuerzo, todos los sueños como depositados en eso y el tiempo se vea como desperdiciado. Pero a pesar, Luis, de este panorama que describe Kevin, al ver los niveles de resiliencia que nos dice este estudio, logra determinar que de una escala del 1 al 5, los niveles de resiliencia para enfrentar este tipo de situaciones de la juventud de nuestro país están bastante altos. Es decir, se encuentran en una escala del 4.5% de una escala del 1 al 5. Eso lo dice el informe de acuerdo a las mediciones que ellos han realizado. Entonces es muy bueno porque a pesar de este contexto que puede ser muy difícil, o sea, los jóvenes buscan salir adelante, es decir, no se quedan de brazos cruzados, o sea, tienen la esperanza de que pueden cambiar. Bueno, es interesante este punto. ¿Han analizado, por ejemplo, la actual situación, régimen de excepción, plan control territorial? ¿Cómo se siente la juventud actualmente? Pues hay bastante percepción positiva de la población y ya lo hemos visto en las diferentes mediciones que se han hecho. Han aumentado los jóvenes se sienten más tranquilos. Hemos visto jóvenes que dicen, bueno, de hecho ¿cómo se llaman? Los procesos de consulta que hicimos han sido bastante recientes. Y se sienten libres hasta cierto punto de hacer algunas actividades, empezar a movilizarse. Así que el panorama pues puede ser bastante positivo en ese sentido. Bueno, es importante también tener en cuenta, por ejemplo, quienes toman decisiones, quienes están parlamentando, quienes están haciendo estas políticas públicas a favor de la juventud. A nivel mundial, solo para tener un dato en contexto, solo el 2.6% de los parlamentarios tienen menos de 30 años y al menos 1% de estos jóvenes políticos son mujeres. O sea, son datos bastante que pueden revelar un poco de la visión de cómo se va a parlamentar en nuestro país. Por ejemplo, bueno, ahí tienen la fuente Naciones Unidas, ahí están datos, fuentes oficiales de Naciones Unidas, que a nivel mundial 2.6% únicamente de parlamentarios en el mundo
pueden entender porque tienen menos de 30 años y 1% de estos jóvenes políticos son mujeres. En El Salvador, ¿cómo ven ustedes esta toma de decisiones? ¿Se está involucrando la juventud actual en querer hacer política, en querer tomar decisiones como tal? Sí, de hecho, bueno, nosotros hemos visto un avance, digamos, significativo. No obstante, todavía podemos avanzar mucho más. Hemos visto jóvenes involucrándose mucho más dentro de las estructuras como tanto partidarias, son tomadores también de decisiones dentro de gobierno central. Sin embargo, como tú dices, Luis, hay mucha tela por cortar, ¿verdad? Dentro de las estructuras partidarias, digamos, que cada quien propone, por ejemplo, candidatos a diputados, candidatos a alcaldes, para consejos municipales también, e incluso personas que van directamente como ministros o directores de ciertas instituciones del Estado. La gran mayoría han sido generalmente hombres o personas de mayor edad, ¿verdad? Nosotros sí creemos que el relevo generacional es importante en el sentido de que los jóvenes significan, por ejemplo, o llevan ideas mucho más frescas, mucho más creativas, o dominan otras herramientas diferentes a las generaciones sucesoras. Eminentemente se valora mucho la expertise, la experiencia, el conocimiento generado y todo ese asesoramiento que puede dar las personas mayores que han tenido cargos importantes, ¿verdad? Que han tenido una trayectoria personal, que pueden asesorar a estas personas jóvenes que van tomando un cargo decisivo en sociedad civil, en cargos públicos, en el Parlamento salvadoreño, ¿verdad? Nosotros vemos que todavía dentro de la conformación, incluso en la Asamblea Legislativa, hay muchas más mujeres que antes, hay personas jóvenes definitivamente. No obstante, creemos que siempre dentro de las internas, por ejemplo, del partido, podrían, de cada una de las fracciones legislativas que se puede incrementar o tener una cuota de participación mayor, tanto para mujeres como para personas jóvenes, eminentemente considerando también no solo el tema de la edad, no solo el tema de ser mujer, sino también las capacidades técnicas, el conocimiento y la experiencia que ellos puedan tener para ver qué insumos, qué pueden aportar realmente a la hora de estar trabajando en las mesas técnicas de la Asamblea Legislativa, dentro del gobierno central o dentro de las municipalidades también. Definitivamente esto es todo un proceso, Luis, que se va a hacer y en la medida va a poder cambiar cuando logremos concientizar a las personas, ¿verdad?, de la importancia que tiene la participación de las personas jóvenes. Pero esto también implica llevar conocimientos previos, tener formación para podernos involucrarnos en estos espacios de toma de decisión. Importante este tema. Se está haciendo entonces, ya se empezó a hacer este cambio y lo que están buscando es que se puedan traslapar estas generaciones entre la experiencia y también la juventud que puedan llevar. Y es que encuestas, siempre con esta fuente de Naciones Unidas, muestran que al menos el 67% de las personas creen en un futuro mejor, siendo los jóvenes de 15 a 17 años los más optimistas al respecto. Para que veamos también cómo está esta parte positiva de la juventud que sí quiere y cree que puede mejorar en el futuro. 6:58 de la mañana, vamos a hacer una pausa comercial, no nos cambie este diálogo. Diálogo con Ernesto López. Continuamos con más, 7 de la mañana con 3 minutos. Buenos días, si usted recién nos sintoniza, estamos en diálogo. Hoy conversamos con jóvenes de una organización juvenil con quienes, de Youth to Lead, con quienes estamos abordando diversos temas de interés de la juventud salvadoreña, retos que se están enfrentando. Y por ejemplo, yo quiero que entremos en detalle nuevamente en el cambio de necesidades, los jóvenes del sector urbano y los jóvenes del sector rural. Ustedes que salen como organización a conocer las necesidades de los diferentes grupos poblacionales, en el sector rural el tema de escolaridad sigue siendo un problema y se están buscando empleo mucho antes que un joven del sector urbano. ¿Cuál es la visión del joven rural en el país? Bueno, ya hacíamos una comparación, Luis, del escenario, de las características que tienen los jóvenes en la zona urbana y en la zona rural, y hacíamos énfasis en que se le debe prestar atención a los jóvenes de la zona rural. O sea, las condiciones son más difíciles. Si vemos los índices de pobreza, es más extrema en las zonas rurales y por ende esto también va a afectar a la niñez y a la juventud. ¿Siguen viendo una opción irse de este país? ¿La migración sigue siendo una opción?
La mayoría no quiere irse, Luis. O sea, la mayoría no quiere estar lejos de su familia. Pero muchas veces, por la falta de oportunidades, lo hacen. Y eso nos lo dicen los estudios realmente. Pero realmente buscan las oportunidades y tratan de explorar. Y lo otro termina siendo la última opción. ¿Qué tipo de oportunidades, justamente, Kevin? ¿Qué oportunidades busca el joven en el sector rural? Sí, de hecho, como bien dice Christopher, nosotros estuvimos también en un proceso de consulta con el OIM, ¿verdad? Donde estamos hablando un poco acerca de ese tema de la migración irregular, ¿verdad? Que nosotros como organización, nuestra postura es que no lo hagan, que traten de buscar como las oportunidades aquí, de desarrollarse. Es mucho más fácil que estar en una situación, digamos, de ilegalidad en otro país, llámese Estados Unidos, sí, llámese cualquier otro país del mundo, donde es un poco complejo en el sentido de que, por ejemplo, el tema de la soledad, el tema de no tener, por ejemplo, algún tipo de networking o no conocer a nadie en ese otro país y empezar prácticamente desde cero, ¿verdad? Hay gran frustración por parte de los jóvenes que se van al decir, bueno, nosotros vamos, nos tratan muy mal en otros países o nos ven como que estamos invadiendo, digamos, la esfera de aplicación de otros estados. Entonces nosotros creemos fuertemente en apoyar el talento local, ¿verdad? En la generación de oportunidades, en que cada uno de los jóvenes actúen como agentes de cambio. El tema del emprendimiento también como parte de los jóvenes ha sido como una vía de escape, en el sentido de que nosotros no consideramos que el emprendimiento sea como una vía de escape, sino que sea como una oportunidad para poder explorar cuáles son las actividades económicas que van como afines a lo que nosotros buscamos, ¿verdad? Y cumplir nuestros objetivos personales y profesionales a través de eso. Si no es nuestro fin, digamos, por ejemplo, emprender por el nivel de desgaste que puede significar, ¿verdad? Más allá comparado en relación a un empleo, que yo tengo un empleo de 8 a 4, 8 a 5, y que un emprendimiento implica poder estar pensando constantemente en el emprendimiento, en qué tipo de actividad productiva puedo desarrollar, qué proyecto adicional voy a hacer, con el objetivo de mejorar los ingresos, ¿verdad? Al final y al cabo, cuando yo emprendo, yo puedo generar fuentes de empleo para personas que yo conozco. Dentro de mi ámbito de aplicación, dentro de las personas que yo conozco, yo soy como una especie de bendición para los demás. Nosotros vimos que el tema de la migración es un tema bastante delicado, es un tema que todavía se está trabajando, no solo nosotros como organización, sino que a nivel de Estado. No obstante, comprendemos el nivel de complejidad que hay, porque en la zona rural y en la zona urbana también muchos jóvenes nos dicen, bueno, nuestra principal frustración es, por un lado, obtener un primer empleo o lograr que efectivamente el emprendimiento que yo voy a desarrollar genere sus frutos, genere un flujo de efectivo de tal manera que yo pueda satisfacer todas mis necesidades. Y nos decían en estas mesas de trabajo precisamente, bueno, una de nuestras principales preocupaciones es el tema de que posiblemente yo no voy a poder, yo soy de la parte de esta generación que no va a poder independizarme completamente de mi familia, porque no va a poder acceder a un crédito, porque los bienes inmuebles que existen actualmente, el precio en relación a los salarios o en relación al ingreso que yo puedo generar en mi emprendimiento no van acordes, ¿verdad? Llámese por temas de inflación, llámese por temas de que puedan algunas personas que consideran que los precios están inflados de los bienes, o el acceso al crédito porque yo no precalifico, y muchos jóvenes en la zona rural dicen, bueno, me voy a acompañar, me voy a casar, porque en conjunto, como dice la unión hace la fuerza, y en conjunto podemos tener mayor acceso al crédito, lo cual no debería ser el propósito, ¿verdad? Y también precisamente si nos enfocamos un poco en el tema de salarios, Luis, y hacemos la comparación tanto en la zona rural como en la zona urbana, la mayoría de jóvenes que comienzan a trabajar a ciertas edades en la zona rural suelen recibir salarios más bajos que sus pares en la ciudad, por ejemplo. Y esto obviamente, volvemos de nuevo, se debe a las causas de los niveles de educación que tienen y muchas veces porque se quedan en el mercado informal. Entonces, ahí podemos ver que los retos o desafíos que enfrenta un joven en la zona rural suelen ser o implican un doble esfuerzo en comparación a la capital. Aunque sí, en términos generales, la mayoría del sector joven suele recibir salarios más bajos por el hecho de que tú ya mencionabas, por ejemplo, de que a veces se les dice, bueno, tienen que pagar el derecho de piso, su primer empleo, y se ponen ciertas limitantes también en ese sentido.
Luis, yo considero que, por ejemplo, muchos de los jóvenes de las zonas rurales, bueno, por ejemplo en mi caso, que yo soy de Occidente, y hay personas de Oriente que también se mueven como al San Salvador, vienen, tratan de estudiar, tratan de colocarse aquí en El Salvador y se vienen a topar como con situaciones, aunque los salarios sean mayores aquí en la zona central, aún los costos de vida suben, ¿verdad? Significativamente, son elevados. O sea, nosotros podemos encontrarnos con escenarios, por ejemplo, donde precisamente solo por el hecho de tener un cuarto, una habitación, un alquiler, por ejemplo, cuesta $250, $300 una habitación, cuando eso me puede implicar en la zona rural por alquilar una casa completa, claro, ¿verdad? Claro. Al final, las necesidades que han encontrado también en torno a este sector de la población, ¿qué aporte se le dio, por ejemplo, a la Comisión para reformar la Ley General de la Juventud en torno a este tema? Por supuesto, nosotros llevamos, después de hacer estos procesos de consulta, un recomendable de 44 observaciones para reformar un total de 25 artículos de la actual ley. Entramos a detalle, por ejemplo, ¿cuáles son las principales necesidades de la juventud que hay que cambiar en el marco normativo? Por supuesto, y nosotros una de las propuestas que llevamos era el tema de ampliar la edad para ser joven, y ahora te explico por qué. Actualmente la ley dice que es hasta los 29 años de edad, y nuestra propuesta era llevarlo hasta los 35, similar como lo han hecho países como República Dominicana, y aprender de las experiencias que estos países han tenido. ¿Y en qué nos ayuda esto? Bueno, cuando tú decides ampliar este rango de edad, le estás dando la oportunidad a los jóvenes a que tengan mayores beneficios en términos de vivienda, por situaciones que ya explicaba Kevin. Por ejemplo, hay proyectos que conocemos actual como Casa Joven, donde las tasas de interés que obtenés a estos créditos suelen ser más bajas en comparación a otros programas. Entonces creemos que esto puede tener hasta cierto punto un beneficio para el joven, porque recordemos que a la edad de los 29 años muchos todavía están terminando sus carreras universitarias, otros se van incursionando o ingresando al mercado laboral, entonces todavía no están bien posicionados. Entonces creemos que esto puede traer una serie de beneficios para el sector población joven de nuestro país, y por supuesto, ¿verdad?, aprovechando ese bono demográfico. Ya veíamos las estadísticas de cuántos representamos en la actual población. Y obviamente esto va a estar vigente hasta el año 2035, según proyecciones del PNUD para nuestro país, y puede traer esta serie de beneficios. Sí, de hecho, como lo mencionaba bien Christopher, como el caso de República Dominicana, según la Ley General de Juventud, que se llama igual a la que nosotros tenemos a nivel nacional, o la Ley 10/2006 de España, establecen rangos de edad mucho mayores a los que nosotros tenemos actualmente en el país, ¿verdad? Esto genera un beneficio, y de hecho en la Ley 10/2006 de España específicamente hay como un párrafo que hace una excepción donde amplía la edad, el beneficio de acceso al crédito hasta los 35 años para la población joven, porque precisamente existen ciertas condiciones, como decía Christopher, posiblemente yo voy saliendo a mi carrera universitaria, posiblemente todavía yo no tengo la prima, ¿verdad?, porque a veces te piden el 10% de prima y los inmuebles están sumamente altos. Yo no he alcanzado a lograr ese nivel de ahorro para poder aportar esa prima que me piden para el primer bien inmueble, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el acceso al crédito se dio unas recomendaciones para facilitar algunos requisitos para los jóvenes a la hora de aplicar o precalificar un crédito de vivienda, además de otras recomendaciones en temas de salud, porque la educación sexual en el tema de juventudes sigue siendo un tema preponderante. Yo le apostaría mucho más al tema de educación sexual en edades mucho más tempranas, como la niñez y la adolescencia, porque ya en la juventud nosotros como jóvenes ya tenemos cimentadas bien el tema de creencias, pensamientos, nuestra forma de pensar es mucho más madura, ¿verdad? Pero es importante que las personas adolescentes se eduquen y que puedan disfrutar libremente de su sexualidad responsablemente, ¿verdad? Además de esto, estamos hablando de otros ejes de trabajo, aparte del tema de educación sexual, el tema de educación educación como secundaria y educación superior. Nosotros también creemos en la generación de oportunidades, ¿verdad? Ver cómo los jóvenes pueden tener acceso a créditos educativos
o tener acceso a becas, porque usualmente nosotros sabemos que los recursos son limitados, y muchos jóvenes no pueden acceder a la educación superior porque no pueden acceder a becas, porque posiblemente yo no pude obtener las mejores calificaciones en mi educación en bachillerato, posiblemente porque yo tenía que trabajar y estudiar, y evidentemente ese tipo de circunstancias no me permiten desarrollarme plenamente con las mejores calificaciones, pero yo podría acceder a un crédito educativo que me permita apalancarme para bien y así poder estudiar una determinada carrera que yo opte, ¿verdad? Por supuesto, estas recomendaciones continúan en análisis en la comisión. También hemos dado seguimiento y se sigue recibiendo a otros sectores que también están dando sus aportes, y sin duda pues este tema va a ser de agenda en los próximos meses. Nosotros, Luis, insistimos mucho en que se debe empoderar a las juventudes, porque cuando las empoderas, obviamente lográs que dejen de ser meros receptores de los programas y de las políticas, y los volvés parte de la solución, porque comienzan a liderar, comienzan a buscar soluciones a esos problemas que influyen en sus comunidades. Entonces los volvés protagonistas también. Perfecto, y con esa reflexión nos quedamos. Gracias, jóvenes, Christopher, Kevin, por acompañarnos y por también llevarle esta información a la juventud. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, y a ustedes los espero. Vamos a una breve pausa comercial. Ya volvemos con la segunda parte de Diálogo. Hoy nos acompaña el director de Protección Civil, el director de esta institución importante, con quien vamos a hablar sobre los últimos daños generados por las lluvias, las ondas tropicales que han estado afectando a nuestro país, lluvias de rápido desplazamiento, pero con bastante desastre, sobre todo en San Salvador, que está hoy bajo alerta en amarilla. Vamos a ir a una pausa, no nos cambie, volvemos en breve. Diálogo con Ernesto López. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Buenos días, si usted recién nos sintoniza, esto es Diálogo con Ernesto López. Luisa Mayoa le saluda, porque Ernesto sigue disfrutando de sus vacaciones. En esta segunda parte del programa nos acompaña el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, con quien vamos a estar hablando sobre los daños, sobre este recuento de daños ocurrido en nuestro país por la lluvia de el paso de una onda tropical. Director, buenos días. Buenos días, Luis. Buenos días a todos los amables televidentes de Canal 21. Gracias por sintonizarnos a esta hora, y gracias a ustedes por permitirnos dirigirnos al público. Lo decíamos antes de entrar al aire, fue la noche de los árboles caídos, así lo hemos llamado. 88, me decía, 88 árboles que han caído solo en esta área urbana de San Salvador. Solo en el área metropolitana de San Salvador, 88 árboles caídos. Hemos tenido 3 inundaciones. Nosotros le llamamos inundaciones urbanas porque justamente se dan en el contexto del área metropolitana de San Salvador. Entonces, fue una noche con mucho trabajo. Sí. Con mucho trabajo. Afortunadamente nos habíamos desplegado ya previamente con todos los equipos tácticos de la Dirección General de Protección Civil, apoyados también por el Cuerpo de Bomberos, que han hecho un trabajo excelente en materia de descopado, tala, y bueno, en este caso pues tuvo que ser tala en todos los árboles que cayeron. Le cuento que con algunos se logró terminar ahí alrededor de las 4 de la mañana de ayer, y en otros continuamos aún en el transcurso de la mañana. Se retrasó un poquito el trabajo porque algunos estaban energizados. Entonces las compañías eléctricas de distribución eléctrica tuvieron una alta demanda, y en ese sentido tuvimos que esperar que ellos llegaran, se desconectara o se dejara sin energía la franja de la sección la sección de la colonia donde estaba ese árbol, a fin de poder trabajarlo. Y en ese sentido pues continuamos con las labores, ¿verdad? Ya ayer por el mediodía ya teníamos, al menos la conectividad vial estaba restablecida. Sin embargo, ayer mismo hemos elaborado una estrategia de trabajo que nos va a permitir, digamos, resolver de tajo esa situación. No puede volver a pasar eso, o sea, no podemos. Estamos haciendo un trabajo de forma articulada con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Medio Ambiente, las alcaldías del área metropolitana de San Salvador, a fin de que podamos irle buscando solución a algunas situaciones que tienen que ver con la legalidad. Es decir, hay que recordar que hay árboles protegidos, hay que recordar que en algunos están
dentro de digamos, inmuebles privados, no necesariamente están sobre digamos, la carretera, ¿verdad? Así es que estamos trabajando en función de eso. Insisto, el día de ayer hemos ya iniciado con la implementación de una estrategia, se llama Estrategia de Reducción de Riesgos Urbanos, que se va a centrar básicamente en tres acciones. Esto es nuevo, director. Este es un plan del que buscan echar mano para evitar lo que pasó. Fíjese que no es ni tan nuevo, realmente está dentro del plan invernal. Pero si usted recuerda, cuando empezamos el plan invernal, una de las estrategias o mejor dicho, uno de los componentes del plan ha sido justamente prevención de riesgos y mitigación. ¿En qué consiste? Entonces ahora lo que básicamente estamos haciendo, intensificar ese trabajo, ¿verdad? Hay algo en lo que las comisiones municipales de protección civil tienen mucha relevancia, y es en cuanto al desarrollo de estas estrategias. Han hecho un excelente trabajo, la verdad que hemos venido trabajando de la mano, pero hay que denotar también que hay casos específicos de árboles en los que, porque el dueño no lo permite, o el dueño de la propiedad no lo permite, porque está en un terreno donde no se sabe quién es el dueño, no se puede accesar, porque, es decir, un sinfín de aristas que ahora las hemos considerado, y entonces estamos trabajando, insisto, hemos incluido incluso a instituciones que nos apoyan con fuerza humana. Estoy refiriéndome a la Dirección General de Centros Penales a través del programa Cero Ocio, que siempre han sido, digamos, un socio estratégico en la operatividad para el Sistema Nacional de Protección Civil. Si usted recuerda, cuando iniciamos el plan, justamente en todo lo relativo al componente de prevención y mitigación, fueron ellos los trabajos. Así es. Así es que hoy por hoy nos estamos enfocando en hacer ese recorrido. Ya estamos, empezamos el día de ayer, hoy vamos a continuar, y entonces vamos a llevar de la mano 4 acciones puntuales. Número 1, identificar todos esos árboles que están básicamente a flor de tierra, ¿verdad? En algunos casos se va a ocupar el descopado únicamente, en otros casos definitivamente no hay forma, hay que talarlo. El riesgo que se corrió en la noche del martes para miércoles, de que cayera sobre un vehículo, que cayera o sea, no podemos estar a expensas de eso. Hay que darle una solución. Yo, más que nadie, me considero una persona pro medio ambiente, pro animalista, entonces, pero en cuanto al riesgo se refiere, hay que buscar una solución, ¿no? Entonces, y nosotros estamos proveyendo esa solución. Hay una serie de recomendaciones que habían dado ya ustedes de cómo identificar este tipo de árboles y cómo hacer la denuncia para las instituciones correspondientes. Ahí tenemos en pantalla, van a aparecer esta serie de recomendaciones. Un árbol que está en riesgo de caer dentro del plan invernal ya estaba contemplado. Exactamente. Y ahí están algunas de las recomendaciones. Por ejemplo, sus ramas afectan la red del servicio público. En la red eléctrica, ahí hay un riesgo. Tiene grietas o rajaduras en el tronco, su tronco presenta hongos o pudrición, presenta roedores en su base. Sí. Son problemas que se pueden identificar y que pueden hacer recibido golpes de vehículos, que también ya puede estar debilitado, está inclinado hacia la calle o alguna vivienda, sus raíces rompen el pavimento ya. ¿Tienen ramas muertas? Exactamente, digamos que estas últimas son como señales que los árboles, sobre todo aquellos que ya tienen bastantes años, ¿verdad? Son señales que el árbol, o signos que demuestran que el árbol está muriendo. Entonces, en algunos casos, un golpe que pudo haber recibido, digamos, tocó las raíces, empezó a morir lentamente. El signo es que hay ramas secas, podemos ver tiene grietas. Entonces, todo eso lo que produce es que al final el árbol se vaya deteriorando y suceda lo que ha sucedido en la noche, insisto, del martes para miércoles. En función de todo eso, Luis, lo que estamos haciendo es desarrollar una estrategia que permita quitar de una vez por todas ese riesgo. No podemos
no podemos seguir, insisto, permitiendo que esto suceda. La verdad es que hay que darle una solución. Y bueno, siendo conscientes también de que en las comisiones municipales se ha hecho un buen trabajo. Ahora queremos intensificarlo. Sí. Hemos metido más recursos humanos, más equipamiento. Hemos incluido a instituciones que tienen que ver con temas legales, pues que hay que saber que hay árboles que son protegidos, pero si en algún momento de verdad, por muy protegido que sea, amenaza caer sobre una vivienda, sobre un vehículo, definitivamente, pues en el mejor de los casos, hacer un descopado que permita que el árbol vuelva a tener follaje, que vuelva a tener ramaje, pero ya no con una dimensión tal que pueda ocasionarle daño a alguien, ¿verdad? Sí. Así es que ese es el trabajo que estamos haciendo hoy por hoy. Insisto, esta estrategia la iniciamos el día de ayer. Hoy continuamos y vamos a continuar así por 10 días, a fin de 10 días o más. Sí. O sea, esto depende de cuántos árboles vayan saliendo. Aprovecho poner a disposición el teléfono 2281-0888 para que si ustedes tienen conocimiento, amable televidente, de algún árbol que esté amenazando caer sobre su vivienda. Hoy por hoy hemos podido dar atención a muchas solicitudes de auxilio, pero por supuesto que seguimos trabajando. Así es que, y en cualquier hora del día, quisiera recordarles que el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional está activo pues hasta que este plan plan invernal termine, ¿verdad? Bueno, es interesante entonces ahí, bueno, nos están escribiendo también en redes sociales que les parece interesante el tema de la prevención en torno a esto, del tema de árboles. Ya ponía a disposición también los canales oficiales para que hagan efectivamente las denuncias de si usted está en riesgo, y también su comunidad como tal también se puede abocar a los representantes de la Dirección Nacional de Protección Civil. Efectivamente. Y de paso también quisiera poner a disposición, tenemos un número de celular 7070-3307, en el que si no quieren dar mayor explicación, pues basta que ustedes nos digan cuál es el problema, es decir, si es un árbol, si hay que, porque la otra estrategia que ya no le comenté fue que también vamos a hacer nuevamente limpieza de tragantes, a fin de que, estamos conscientes de que en algunos casos el problema no es tanto que se acumule la basura, sino que la capacidad hidráulica de los tragantes de una colonia o de un barrio se ha perdido. Pero si a eso le agregamos que tenemos, pues sí, basura acumulada, pues la capacidad para drenar el agua se minimiza todavía más. Entonces, ese es el teléfono 7070-3307, escríbanos. Sí. Si nos puede enviar la ubicación sería perfecto. Una fotografía, una ubicación, y nosotros vamos a llegar ahí, tengan la plena seguridad. Tenemos un pool de recursos humanos muy, muy grande ahora mismo, privados de libertad del programa Cero Ocio. Sí. Se ha sumado el trabajo del Comando de Ingenieros de la Fuerza Armada, las alcaldías que también están poniendo todo su personal, y por supuesto los equipos tácticos de la Dirección General de Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos. Muy bien, 7 de la mañana con 31 minutos. Con estos datos vamos a ir a una pausa. Seguimos al volver hablando con el director de Protección Civil y sobre este recuento de daños que nos siguen dejando al descubierto lo vulnerable que es nuestro país ante este tipo de fenómenos. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Continuamos con más de diálogo. Conversamos con el director de Protección Civil, el señor Luis Amaya. Hablando de la carretera de Los Chorros, esta vez no tuvimos mayores daños, incidentes en este tramo. En la ya denominada Noche de los Árboles. Sí, la Noche de los Árboles Caídos. En la ya denominada la Noche de los Árboles Caídos no hemos tenido inconvenientes. Sin embargo, pequeños derrumbes. Pequeño, pero le cuento que en la noche del domingo para el lunes sí tuvimos un derrumbe que en algún momento llegó a obstruir totalmente un carril y la mitad del otro, en el sentido que conduce de Santa Tecla hacia el municipio de Colón. Entonces, claro, pues ese es digamos, la ventaja o el trabajo que hemos hecho de mantener equipos ya predesplegados. Así es que
hemos acudido rápidamente, el Fovial, que ha hecho un trabajo excelentísimo en cuanto el restablecimiento de la conectividad vial. Entonces, nos hemos trasladado inmediatamente. La llamada de aviso sucedió ahí por la 1 de la mañana. Ya nosotros teníamos conocimiento de otra transeúnte, entonces básicamente el tráfico estaba restablecido ahí por las 5:30, 6 de la mañana, no en su totalidad, pero sí ya se había hecho, digamos, la mayor parte. Así es que luego tuvimos en la ruta que de Colón, es decir, subiendo de Colón para Santa Tecla, pequeños derrumbes que igual con los equipos tácticos de la Dirección General de Protección Civil y el Fovial hemos hecho equipo en ese momento y ya pues se restableció pero por fortuna en esta noche de martes para miércoles no hemos tenido. Hablando de esta noche, director, el fenómeno, si lo podemos explicar también para tener conciencia de qué hacer en este tipo de casos. Ya decía usted, unas lluvias huracanadas, una forma rara en la que nos venía el paso de esta onda tropical, y de hecho vemos imágenes de más o menos cómo estuvo esta noche de lluvias. Estas son imágenes desde la Asamblea Legislativa. Ahí estas fueron grabadas en la Asamblea Legislativa, en el centro de gobierno. Mucha actividad eléctrica. Ráfagas de viento. De hecho, justamente así se llaman, ¿verdad? Esto es en la iglesia. En la iglesia de la Don Rúa, ¿verdad? Sí. Sí. Vea usted cómo se dañó la aureola de estrellas. Sí, la estrella de la Virgen María Auxiliadora. Sí. Daños que fueron captados, y esto también, estas ráfagas de viento generaron toda esta caída de árboles. ¿Cómo le llamamos a este fenómeno? Bueno, fíjense que en primer lugar estos digamos episodios de lluvia son propios de la época. Okay. Son episodios de lluvia propios de la época. Esta era el paso de una onda tropical, y en este caso los vientos que tuvimos pues se conocen como lluvias convectivas con ráfagas de viento que pueden alcanzar a los 40, 50, 60 kilómetros. Entonces no llega a la tipificación de huracán, ya ese digamos que tiene otra connotación. Ya es un fenómeno mucho más organizado, que ha tenido una formación que podría llegar hasta de 2, 3, 4 días, dependiendo. Y estos se forman básicamente ya sea en el Atlántico o en el Pacífico. En este caso, lo que hemos tenido, el paso de una onda tropical que nos ha dejado lluvias convectivas con ráfagas de vientos, con esas velocidades que igual dañan, ¿verdad? Igual causan daños, igual causan incidentes. Entonces, importante que la población sepa que estamos llegando a la época o a la parte de la época invernal en la que vamos a tener con mayor frecuencia ese tipo de eventos, porque son propios de esta época. Hay que recordar que agosto, septiembre y octubre son los meses en los que por siempre hemos tenido la mayor pluviometría o la mayor precipitación de lluvias. Y lo que esperamos es que en los próximos semanas y los próximos 2 meses y medio que nos quedan, vamos a tener pues, probablemente va a ser muy frecuente este tipo de fenómenos. Justamente por eso, y perdone que le interrumpa, Luis, justamente por eso el día de ayer, considerando los informes que nos traslada la Dirección de Observatorio de Amenazas, que básicamente es nuestra fuente principal de energía, de información científica, son los que nos pasan día con día cuál es, digamos, la información o cuál es la previsión en cuanto a hidrología, meteorología, geología y en algunos casos hasta vulcanología y oceanografía. Así es que a partir del informe 46 que ayer hemos tenido, se ha decretado alerta naranja en el municipio de San Salvador. Exactamente, alerta amarilla en Chalatenango, Santa Ana, el resto de San Salvador, La Libertad, Sonsonate y Ahuachapán, y alerta verde en el resto del país. ¿Por qué la alerta estratificada? Bueno, en primer lugar, hay que considerar que a estas alturas del año ya tenemos, lo decía el ministro de Medio Ambiente el día martes o el día lunes, si mal no recuerdo. Sí, en conferencia. En conferencia decía, ya hemos alcanzado ya un promedio de 1.800 milímetros de lluvia. ¿Qué es lo que llueve
digamos que estamos llegando como al tope de lo que usualmente... Lo que llueve todo el año. Exactamente. Regularmente faltan 2 meses y medio. Faltan 2 meses y medio. Regularmente lo que tenemos es entre 2.000 y 2.200. En algunos casos hemos llegado hasta 2.400 milímetros de lluvia. Entonces, ¿qué significa esto? Que la saturación del suelo ha llegado ya a un punto en el que, como decía otro especialista en temas de hidrología, ¿verdad? Con un vaso de agua que tiremos se viene ya tendríamos ya un deslizamiento, derrumbe o deslave. Entonces es importante que la población se mantenga muy expectante de la información que estamos proveyendo. Ayer, con el alza de la alerta o con la nueva tipificación de la alerta, hemos hecho algunas recomendaciones que ahora mismo también me gustaría reiterar. Sí. En primer lugar, mantenerse informado a través de fuentes oficiales sobre cuáles son las medidas que vamos a estar desarrollando. Reiterar que hoy por hoy estamos implementando esta estrategia de mitigación de riesgos urbanos que incluye por un lado, pues el descopado y tala de árboles, la limpieza de tragantes y por supuesto la remoción de todos esos desechos a un lugar en el que no cause más inundaciones. Por otro lado, pedirles que por favor aseguren su vivienda, que revisen ellos mismos. Vea usted que hemos tenido cualquier cantidad de solicitudes de auxilio porque se inundó la vivienda. Sí. Y resulta que hemos identificado que la causa de algunas inundaciones dentro de las viviendas ha sido porque tenían acumulación de basura, canaletas tapadas. Entonces, y esto justamente tiene que ver también con árboles que están muy cerca de las viviendas. Entonces, es importante que la población también haga lo propio, que todos hagamos nuestro mayor esfuerzo para asegurar de que este tipo de problemas no van a suceder. Si tienen algún árbol, yo sé que de repente si uno sembró un árbol, insisto, yo soy pro medio ambiente, entonces si uno ha sembrado un árbol, uno le pone cariño a un árbol y hasta algún momento como dice la canción, se suele ver como un hijo, ¿verdad? Entonces está bien, o sea, si no lo queremos talar, está bien, o sea, hay que ser pro medio ambiente, pero también hay que asegurarnos, ¿verdad? Entonces, si en algún momento el árbol ha alcanzado una dimensión tal que un evento como el que tuvimos el martes podría generar daño, pues llámenos, con mucho gusto vamos a llegar, lo descopamos, lo dejamos de una forma tal que ya no pueda causarle daño. Ese es el trabajo. Como gobierno del presidente Nayib Bukele, esa es nuestra intención, salvaguardar a la población y estamos poniendo todos los recursos disponibles a fin de que eso suceda en cada uno de los lugares de nuestro territorio nacional. Muy bien, y aquí estaba viendo el informe del Observatorio de Amenazas, no se descartan las lluvias para hoy, y la misma condición, zona norte desplazándose al occidente del país y por eso también las alertas estratificadas. Las alertas estratificadas y bueno, ahora quisiera hacer todavía mucho más énfasis en que tenemos altas probabilidades de tener lluvias bastante de consideración, mejor por así decirlo. No quisiera, digamos, alarmar a la población, pero sí es importante que, número uno, valoremos que hemos entrado a la época del año, insisto, en la que vamos a tener lluvia. Número dos, también en esta época del año las ondas tropicales son más frecuentes, así es que es importante que la población sepa que estamos allí para apoyarles, pero que todos podemos hacer algo, ¿verdad? A fin de salvaguardarnos. Con la prevención también se puede hacer mucho. 7:45. Vamos a la pausa. Continuamos hablando con el director de Protección Civil al volver. Diálogo con Ernesto López. Gracias por continuar en Cadena Megavisión AM. Esto es Diálogo y es que tenemos más de qué hablar con el licenciado Luis Alonso Amaya, director de Protección Civil, sobre estas lluvias de rápido desplazamiento que hemos tenido en los últimos días, que también ponen amenaza mucha población que vive en zonas de alto riesgo. Director. Efectivamente. Si hablamos sobre estas atenciones, ya hay puntos identificados, es más, ahora están instaladas cámaras para estar observando cómo están estos lugares de interés. ¿Cuáles son las recomendaciones para las personas que viven en estas zonas vulnerables? Importante, Luis, decirle a la población que vive cerca de ríos y quebradas
que debemos estar en constante monitoreo. Nosotros, por nuestra parte, como ya usted bien lo mencionó, estamos, el gobierno, el presidente Nayib Bukele ha hecho una inversión muy importante en un sistema de videovigilancia que nos va a permitir mantener monitoreada al menos las principales quebradas que por siempre han dado que hacer en temas de inundaciones en el área metropolitana de San Salvador. Me refiero al Piro, me refiero al Arenal Montserrat, me refiero a la Málaga, me refiero a la Mascota y así sucesivamente. Entonces, si bien es cierto, nosotros estamos haciendo lo nuestro para que podamos tener vigilado o monitoreado y trabajando también de la mano con el Observatorio de Amenazas que nos permite a nosotros, a través de la información científica que ellos producen, establecer cuáles son los parámetros o cuáles son las áreas en las que deberíamos tener mayor énfasis en cuanto a la operatividad se refiere. Es importante también que la población, siendo ellos los que viven en los lugares, y lo hacen, porque lo hacen, de hecho, la misma Dirección de Observatorio de Amenazas y el Ministerio de Medio Ambiente tienen hoy por hoy un buen pool de recursos humanos, no solamente en el área metropolitana de San Salvador, sino que en diferentes zonas del país, denominados Red de Observadores Locales. ¿Cuál es el trabajo que estas personas hacen? Como ese semáforo que justamente estábamos viendo hace algún momento. En el sector de la Málaga, que es como... Exactamente, entonces hay semáforos ubicados en diferentes puntos del país. Ahí está, esa es la imagen. Exactamente. Para entonces, que entendamos un poco lo que significa esto a través del nivel del agua, como va subiendo, ¿verdad? Exactamente, eso, digamos que si en algún momento llegó al nivel amarillo y esa es la información que hemos provisto, porque esto va de la mano, Luis, fíjese que el sistema de alerta temprana no es únicamente estar vigilando el río, no es únicamente pintar un semáforo, pues eso se puede hacer en menos de una hora, pero no es solamente eso. La población debe saber que hemos hecho un trabajo que ha permitido 4 cosas puntuales. Número 1, establecer rangos o parámetros, digamos, de peligrosidad. Significa que si yo sé que a 2, 3 metros, digamos, de altura en el río, ya se puede desbordar. Y es porque en la zona alta ha llovido más. Exacto, hemos tenido mayor precipitación. Entonces, eso significa que el color rojo es el punto en el que el río se va a desbordar. ¿Deberíamos esperar hasta que el río se desborde? No. ¿Cuándo es el momento para salir? Cuando pasó de verde y empieza a amarillo. Exactamente. Entonces, será el momento de actuar y así es como lo tiene que entender también la población. Efectivamente. Entonces, número 1, establecer cuáles son los parámetros, ¿no? Cuáles son los parámetros de peligrosidad, si así le queremos llamar. Número 2, mantener un monitoreo constante. ¿Qué significa? Empezó a llover, le cuento, por ejemplo, hoy por hoy el modelo de sistema de alerta temprana, digamos que ha sido recién fortalecido, actualizado. Y en mi opinión creería que hoy sí de verdad tienen un verdadero sistema de alerta temprana, es el que la misma CEL ha hecho en el Bajo Lempa. Vea usted cómo se ha invertido en tener, insisto, en los 4 aspectos. ¿Verdad? Número 1, rangos de peligrosidad. Número 2, establecer, digamos, un sistema de comunicación que permita a través del monitoreo alertar. Y ese es el otro aspecto. El otro aspecto o el otro, digamos, componente del sistema de alerta temprana es tener una alarma. Tener una alarma que permita a la población, pues, escuchar o que permita justamente alarmar que algo podría ocurrir o está ocurriendo ya. Y el 4 componentes, ¿qué vamos a hacer? Es decir, un procedimiento. No basta decir se va a desbordar el río, no basta decir ya sonó la alarma, pues sí, pero ahora ¿qué hacemos, verdad? A fin de poder proveerle a la población, digamos, ese procedimiento que debería permitirle salir a tiempo. Y aquí me gustaría hacer énfasis en algo que he venido comentando en las últimas semanas. Hay una gran diferencia, Luis, entre ser evacuado y ser rescatado. Cuando nos piden que evacuemos, significa que voy a salir por mis propios medios, voy a sacar mis cosas, recomendamos que se tenga una mochila de emergencia
en la que tengamos lo básico, nuestros documentos que al final nos van a permitir demostrar quién soy, dónde vivo. Dónde estoy. Exactamente. Entonces, los medicamentos, sobre todo aquellas personas que tienen medicamentos de uso continuo, o medicamentos controlados. Entonces, eso debería significar el término evacuación. ¿Cuándo soy rescatado? Cuando no hice caso, cuando el agua me llegó hasta el cuello y ahora necesito hasta un helicóptero, como ha sido el caso en otros tiempos, para poder ser puesto a salvo. Entonces, hay que denotar eso y, por supuesto, acatar las recomendaciones que estamos dando. Insisto, hoy por hoy, por eso hemos elevado la alerta naranja en el municipio de San Salvador, amarilla en Chalatenango, San Salvador, Sonsonate, a fin de que estemos a la expectativa de qué es lo que podría ocurrir en los próximos días. Ahora mismo el municipio de San Salvador altamente vulnerable a inundaciones, inundaciones urbanas, como también lo han llamado. Taludes, director, ¿se sigue trabajando en esto, en la estabilización de taludes que puedan amenazar también la vida? Sí, por supuesto. Esa es otra de las, digamos, de las brechas en las que estamos trabajando, ¿verdad? En San Salvador existe un sinnúmero de cárcavas y ahora mismo están apareciendo otras. Estas tienen que ver básicamente, o el común denominador del aparecimiento de estas cárcavas es tuberías colapsada. Que ya dieron su vida útil. Tuberías que dieron ya su vida útil. Número 2, crecimiento desordenado, crecimiento poblacional desordenado. Infortunadamente, Luis, estamos ahora teniendo los resultados de 30, 40 años de crecimiento desordenado, de insanas políticas que permitieron que se construyera en zonas donde nunca debió construirse, insanas costumbres que lastimosamente tienen que ver con la política. Hay un especialista en temas de reducción de riesgo y gestión de riesgo de importancia mundial, don Alan Lavelle, y él dice que lastimosamente la vulnerabilidad más grande que tiene el mundo es la vulnerabilidad política, porque muchas cosas que no deberían suceder, suceden porque no se hace lo necesario, ¿verdad? Visto desde un punto de vista política de seguridad, política nacional de gestión de riesgo, etcétera. Entonces, estamos teniendo el resultado de insanas prácticas que ahora, pues sí, tampoco es que podemos decir no es culpa nuestra, al contrario. El señor presidente Nayib Bukele nos ha dado la instrucción de que hay que hacer todo cuanto esté a nuestro alcance a fin de proveer condiciones de seguridad a las personas que hoy por hoy viven en zonas vulnerables y zonas de riesgo. Vea usted cómo, por ejemplo, y una de esas acciones es proveerle. ¿Por qué no evacúa la gente? ¿Por qué no se sale de esas zonas donde hay taludes, cárcavas y todo eso? ¿Por qué no se salen? Porque no quieren dejar sus cosas. El aprecio a las pertenencias. El aprecio a las pertenencias. Pero ahora vea usted cómo acciones o políticas que de forma paralela le están cambiando el rostro al país. Y prueba de ello también es hasta las vacaciones. Vea usted cómo se volcó la gente a los centros turísticos. He podido escuchar de primera mano personas que decían, mire, desde que los mareros alcanzaron esa, digamos, relevancia que en algún momento se le dio porque no se hacía nada en temas de seguridad, no visitaba esta playa. Hoy he podido regresar a la playa, hoy he podido he escuchado historias pues que hasta de repente conmueven, ¿verdad? Pero entonces todo eso mismo, en temas de seguridad, en temas de riesgo, en temas de reducción de riesgo, es importante que la población sepa que estamos haciendo lo necesario. Aprovechando, director, perdón, ya que tocó el tema de vacaciones, si nos da un balance así rapidito de cómo cerró la vacación. Con mucho gusto. Fíjese que en cuanto a la vacación, en primer lugar, contarle a la población que gracias al buen trabajo, y ahora quisiera aprovechar felicitar a cada una de las instancias del Sistema Nacional de Protección Civil que estuvieron apoyándonos en esta vacación. Gracias al buen trabajo que se hizo, hemos tenido excelentes resultados. Aunque los números denotan 6 fallecidos más y 8 fallecidos más y 6 accidentes más, si consideramos, Luis, que por ejemplo hemos tenido el doble o el triple de personas, fueron 441 accidentes, 6 más que el año pasado.
y 6 más que en 2019. Sí. 2020 no cuenta por el tema de pandemia, pero ¿cuánta afluencia tuvimos en 2019 y 2020? No se acerca para nada a lo que hoy sí hemos tenido. Entonces, a partir de ahí, los resultados han sido resultados muy exitosos. Positivos. 39 personas fallecidas, 70 detenidos por conducción Peligroso. y un dato muy importante, 137 personas, Luis, que fueron rescatadas. Okay. 137 personas a las que se les ha dado un segundo chance de vida gracias al trabajo que ha hecho nuestra unidad de guardavidas. Okay. Así es que esos son los resultados, seguimos trabajando. Perfecto. Y bueno, pues lo hacemos con mucho gusto porque es lo que nos gusta, ¿verdad? Perfecto, director. Gracias por su tiempo, por estos informes y también las recomendaciones. Ahí están ya los números telefónicos también para hacer prevención. Muchas gracias a ustedes, Luis. De verdad que apreciamos mucho estos espacios que nos permiten llegar a la amable audiencia, a los amables televidentes que también pues se disponen a escucharnos. Muchas gracias y reiteramos nuestro interés en trabajar por la salvaguarda de la población salvadoreña. Y a usted le damos las gracias, amigos televidentes, por acompañarnos. Siga pendiente de la programación de Grupo Megavisión. Buenos días. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.